tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy conversaremos sobre el Salmo 1. Así es. Un texto cortito pero que guarda una sabiduría increíble para nuestras vidas, ¿no te parece? Totalmente. Muchas veces pensamos que las grandes enseñanzas vienen en paquetes enormes y complicados. Pero fíjate, este salmo nos demuestra que en pocas palabras se puede encontrar una guía poderosa para nuestro día a día. Es cierto, es como una brújula pequeña pero súper precisa para no perder el rumbo. Y en estos tiempos, ¿verdad? Que hay tanta información, tantas voces que nos dicen qué hacer y cómo vivir. Tener una guía clara se agradece muchísimo. Y eso es justo lo que nos ofrece el Salmo 1, una manera de enfocar nuestras decisiones para encontrar ese camino que nos traiga paz y propósito. Así que presten atención a lo que vamos a compartir porque de verdad creo que les va a servir. Sin duda. Para empezar, este salmo nos presenta un contraste bien marcado desde el inicio. Nos habla de una persona a la que describe como bienaventurada. ¿Qué te dice esa palabra? ¿Qué piensas cuando la escuchas? Bienaventurado, para mí es alguien que está en paz, que le va bien en la vida, pero no solo en lo material, sino también en su interior. Como alguien que ha tomado buenas decisiones y está viendo los frutos de eso. Exacto. Y el Salmo nos dice qué es lo que hace esta persona para llegar a ese estado. Fíjate lo que dice. No anda en el consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no sigue los consejos de la gente que no le conviene, ¿no? Así es. No se junta con personas que andan por mal camino y se aleja de los que se burlan de lo bueno. Es como ser bien selectivo con las influencias que permitimos en nuestra vida. Me gusta esa idea. Es como cuando uno decide qué tipo de noticias va a consumir o a qué cuentas va a seguir en redes sociales. Si uno se llena de negatividad y de gente que solo critica, pues eso termina afectándolo a uno también. Totalmente de acuerdo. Este hombre bienaventurado, en cambio, parece que cuida mucho su entorno. Y no solo se aleja de lo negativo, sino que elige algo muy específico. ¿Recuerdas qué es lo que prefiere esta persona? Sí, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ajá. Al principio esa frase puede sonar un poco lejana, ¿no? Pero si lo pensamos bien, se trata de encontrar gusto y satisfacción en los principios que consideramos justos y verdaderos, como cuando uno disfruta aprendiendo algo que realmente le apasiona. Ay. Y luego dice, y en su ley medita de día y de noche. Exacto. No es solo leer por encima, sino dedicarle tiempo a pensar en esas ideas, a entender cómo se aplican a nuestra vida. Es como cuando uno está enamorado y no puede dejar de pensar en esa persona. Aquí se trata de tener ese mismo nivel de compromiso con aquello que nos guía y nos da sentido. ¡Qué bonito! Es como si nuestra mente y nuestro corazón estuvieran constantemente nutriéndose de esas verdades. Y luego viene una imagen bien poderosa para describir a esta persona. La compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué te viene a la mente con esa imagen? Un árbol fuerte, con raíces profundas que siempre tiene agua para crecer y mantenerse vivo. Un árbol que no depende de las lluvias esporádicas, sino que tiene una fuente constante de nutrición. Eso nos habla de estabilidad y de una fortaleza que viene de adentro. Sí, y dice, dará su fruto en su tiempo y su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. Eso nos enseña paciencia, ¿no? Que las cosas buenas toman su tiempo en madurar. Y también nos habla de vitalidad, de una vida que se mantiene fresca y relevante a pesar del paso de los años. Y la frase final de esos versículos, y todo lo que hace prosperará, es como una promesa bien alentadora. Claro, cuando hablamos de prosperidad aquí no nos referimos solo a tener mucho dinero, sino a tener una vida plena, con bienestar en todos los aspectos. Paz interior, buenas relaciones y sentir que lo que hacemos tiene un impacto positivo. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de llenar la cartera, sino de tener una vida con propósito y satisfacción. Ahora, el Salmo no se queda solo con esta imagen del justo. También nos muestra la otra cara de la moneda, ¿verdad? Así es. A partir del verso 4, nos habla de los que no eligen este camino, de los malos. Y la comparación es impactante. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es una diferencia abismal, ¿no? Sí. El tamo es esa parte ligera del grano que no pesa nada. Cuando viene una ráfaga de viento se la lleva sin ningún problema. No tiene raíces, no tiene nada que lo sostenga. Es como vivir sin una base sólida. Exacto. Es como si el Salmo nos dijera que si no tenemos principios firmes, si no nos guiamos por algo más profundo que las modas pasajeras o las opiniones de los demás, vamos a ser fácilmente influenciables y vulnerables a cualquier dificultad que se nos presente. Vamos a ir de un lado a otro sin dirección. Y la consecuencia para esas personas es clara. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto nos habla de un destino diferente al del justo. Mientras que el que elige el buen camino tiene un lugar firme y seguro, aquellos que viven sin rumbo fijo no van a prevalecer. Es como si esa falta de sustancia en sus vidas les impidiera resistir las pruebas importantes. Y llegamos al último verso, el verso 6, que nos da una perspectiva divina de todo esto. ¿Qué nos dice? Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Aquí hay una idea clave. Dios no es indiferente a las decisiones que tomamos. Él conoce y aprueba el camino de aquellos que buscan hacer lo correcto, aquellos que se esfuerzan por vivir de acuerdo a principios justos. Eso es importantísimo, ¿no? Saber que hay un respaldo divino para el camino que elegimos. Claro. Y por otro lado nos dice que la senda de los malos, ese camino que a veces parece más fácil o atractivo, al final lleva a la perdición. Es una advertencia fuerte para que pensemos bien en qué dirección estamos caminando. Así es. Si volvemos a la idea del principio de los dos caminos que nos presenta el Salmo, vemos que la elección que hagamos hoy tiene consecuencias importantes. Dios conoce profundamente cada camino y nos invita a elegir aquel que nos va a traer verdadera vida y bendición. Entonces, amigos, después de esta plática sobre el Salmo 1, la pregunta que nos queda resonando es: ¿en qué camino nos encontramos hoy? ¿Estamos como ese árbol fuerte y lleno de vida, arraigados en principios sólidos? ¿O nos estamos dejando llevar como el tamo por los vientos de la vida? Es un buen momento para hacer una pausa y pensar en eso. Estamos encontrando nuestro deleite en aquello que consideramos justo y verdadero. Estamos buscando guía en fuentes que nos inspiran a ser mejores, a vivir con propósito. O estamos más bien siguiendo las corrientes del mundo sin cuestionarnos mucho hacia dónde nos llevan. Y pensando en esa imagen del árbol, ¿estamos echando raíces profundas en nuestra fe, en nuestras convicciones, en las relaciones que nos nutren? ¿O estamos siendo superficiales, dejándonos influenciar por cualquier cosa que nos prometa felicidad instantánea? Son preguntas importantes para reflexionar honestamente. La invitación del Salmo 1 es clara: elegir el camino del justo. Es un llamado a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, a buscar esa guía que nos da estabilidad y propósito. Al hacer esa elección podemos construir una vida fructífera, una vida con significado, con la confianza de que vamos por el camino correcto. Así que los animo de todo corazón a tomar esta sabiduría del Salmo 1 y llevarla con ustedes en su día a día. Que cada decisión que tomen los acerque más a ese camino de bienestar y propósito que todos anhelamos. Y ahora los queremos invitar a escuchar el Salmo 1 completo. Permitan que esas palabras entren en su corazón y les hablen directamente. Dediquen un momento para reflexionar sobre su mensaje y cómo se aplica a su propia vida. Sí, tómense ese tiempo para escuchar con atención y dejar que esa sabiduría les dé claridad y los fortalezca. Recuerden que ahí pueden encontrar esa guía y esa paz que están buscando. Que este mensaje sea de aliento para sus vidas y los impulses a seguir caminando con confianza. Esa guía está ahí para ustedes, ofreciéndoles la promesa de una vida plena y con sentido. Hasta la próxima. Hasta pronto. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos y hermanas, escuchen la voz del Señor en este día. Levanten su mirada y afirmen sus corazones en la palabra viva y eterna de nuestro Dios. Porque hoy vamos a hablar de dos caminos, el camino del justo y el camino del impío. El Salmo 1 es una advertencia y una promesa. Nos dice que hay una decisión que tomar, un rumbo que seguir, y que cada paso que demos en la vida nos acercará a la bendición de Dios o a la destrucción. Miremos a nuestro alrededor. Hoy el mundo está lleno de confusión, violencia, egoísmo y corrupción. Se nos dice que todo es relativo, que no hay verdad absoluta, que cada quien haga lo que le parezca. Pero la palabra de Dios es clara. Hay un camino de luz y hay un camino de tinieblas. El justo es aquel que se deleita en la ley de Jehová. No la ve como una carga, sino como un manantial de vida. Medita en ella de día y de noche, porque sabe que solo en Dios hay dirección, paz y prosperidad verdadera. Y la Escritura dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sabes lo que eso significa? Significa estabilidad, significa fortaleza, significa crecimiento constante. Un árbol junto al agua nunca se seca, nunca deja de dar fruto.
nunca se quiebra con los vientos de este mundo. En cambio, el mundo nos ofrece sequedad, nos vende falsas esperanzas, nos dice que la felicidad está en el dinero, en los placeres, en el poder. Pero esos son utamos, hojas secas que el viento se lleva. Dios nos llama a ser árboles y no paja, a echar raíces en él y no en la superficialidad de este mundo. El impío, el que desprecia la ley de Dios, el que sigue el consejo de los malos, es como el tamo. ¿Qué es el tamo? Es la paja sin peso, sin sustancia, sin valor. Cuando viene la tormenta, se lo lleva. Hermanos, miren cómo el mundo está cayendo. Las naciones se tambalean, los corazones están llenos de miedo, las personas corren de un lado a otro buscando respuestas. Pero aquellos que han rechazado a Dios no tienen raíces. En el día de la prueba, se los lleva el viento. El Salmo dice claramente: no se levantarán los malos en el juicio. Podrán tener riquezas, fama, poder, pero todo eso se desmoronará en el día del Señor. Oh Mars, ¿dónde estás hoy? Yo te pregunto hoy, hermano, hermana, ¿en qué camino estás? ¿Estás firme en la palabra o te dejas llevar por cualquier ideología del mundo? ¿Te deleitas en la ley de Dios o sigues lo que es más fácil y popular? ¿Eres un árbol que crece junto al río de vida o eres una hoja seca que el viento arrastra? Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de afirmar tus pasos en el camino del Señor. Porque dice el verso final: Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios no solo ve lo que hacemos, Él conoce nuestro camino. Si andas en fidelidad, Dios te respaldará. Pero si sigues el camino ancho y fácil del pecado, ese camino termina en ruina y perdición. Es hora de decidir. Es hora de plantarnos en la palabra. Es hora de vivir como árboles y no como paja. Que el Señor nos fortalezca, nos afirme y nos haga fructificar para su gloria. Aleluya. Amén.